Bueno, hola, hola, buenas tardes. Hola a todas y todos que nos estén escuchando. Gracias por conectarse. En cualquier momento mi cámara se activa, pero por mientras voy hablando con quienes nos están escuchando, tanto en Zoom como en Facebook. Agradezco que estén aquí en el Prácticas Corporales. Estamos. Hola a todos y todas, buenas tardes. Soy Fernando Montanares, director de programación del Centro MB2 para la Experimentación de las Artes, aquí en el centro MB2 en Arica. Espero se encuentren bien. Agradezco que estén el día de hoy conectados y conectadas junto a nosotros en esta actividad que esta es nuestra tercera grabación o nuestra tercera presentación, mejor dicho, de esta entrevista. Hoy día tenemos el agrado, estoy así, pero encantado de recibir a una persona increíble, un artista investigador destacadísimo. Me refiero a Emilio Rosales, de quien he tenido la posibilidad de ser estudiante en el Seminario de Danza para Pensar. Emilio además está a punto de iniciar un nuevo seminario de danza ritual desde mañana, así que hoy día vamos a poder conversar con él sobre eso y además sobre la danza buto o la estética del buto o como Emilio nos vaya a contar ahora. Así que Emilio, buenas tardes, bienvenido. Fernando, qué placer, buena tarde, muchas gracias por la invitación, colega y amigo. Estoy honrado por ella. Muchas gracias, Emilio. Qué gusto escucharte. Creo que no te veo, pero te estoy escuchando. Estoy activando mi cámara, pero no me... Ah, ya. Ay, sí. Es que no me dejaban los patrones. Pero Todo bien. ya me Emilio, dieron qué gusto alas. verte. Gracias, amigazo. Pues mira, desde aquí, desde el calor de Querétaro, benéfico y pues muy placentero. Qué introducción tan animada. Parece que hemos entrado a una zona de intenso placer con esa música de introducción. Pero por supuesto, Juan Pablo, que está en los controles de nuestra transmisión, me decía, tengo activada la playlist que dice Buto. Así que, bueno, estamos preparados amenizados para esta conversación. Yo tengo la pregunta primera de la sesión, que es, ¿cuáles son los lazos entre esta playlist y el buto? Me inquietan. Deberíamos ahí preguntarle a quien la haya programado Por en favor, Spotify. ¿no? Que nos diga. Bueno, para quienes no te conocen, ya he dado una pequeña introducción. Insisto, desde julio que estoy tomando clases contigo, me parece tu trabajo muy interesante y además muy que me nutre mucho, me da de una nutrición artística muy importante, no tan solo en el buto, sino que en la danza y cómo pensar la danza. Creo que ha sido una manera muy interesante para mí de encontrar un nuevo camino en este año particular y que gracias a la virtualidad he tenido la posibilidad de vincularme con tu trabajo. A pesar de que tú estuviste en Chile el año pasado, en el Festival Internacional de Buto, FIButo, que dirige Natalia Cuellar y que está organizado por la compañía Ruta de la Memoria. No te pude conocer, yo en ese entonces fui productor local del Festival de Buto en Arica y recibimos a Kenmay y a Makiko Tominaga en sus talleres y presentaciones aquí en Arica, y sin embargo a ti no te pude conocer, pero gracias a la virtualidad pude tomar tus clases y bueno, ahora estamos en esta conversación, así que bienvenido, Emilio. Me congratulo de tenerte como colega y como compañero de clase. Hemos recorrido dos aventuras intensas recientemente, el concepto de cómo usar danza para pensar y luego todo un mes, agosto, de primero al último día, en Buto precisamente, un contenido de Buto diario y sesiones para analizar. Así que, bueno, nos están vinculando muchas cuestiones importantes en poco tiempo, Fernando, y esta charla yo creo que va a decantar algo que se nos quedó pendiente de nuestros encuentros, sin duda. De seguro. Además, tú mañana estás a punto de partir el nuevo seminario de danza teatro ritual, ¿no? Es danza ritual, Danza porque ritual. ves que en mi trabajo realmente el teatro está implícito en la danza. De hecho, nadie nunca podría imaginar un teatro sin danza.
todo teatro imaginable está hecho de danza. Así que nada más dejamos danza. Danza, Marav- ritual. Maravilloso, entramos directamente a la materia y wow, me Ah, sí. encanta porque ya estamos con las manos inmediatamente en la masa. Por No me favor, di Emilio, cuenta. No me di cuenta. cuéntanos, Emilio, ¿cómo es que llegas a esto de la danza? Sí, me decías que la danza está implícita en el teatro. ¿Cómo llegas a esa reflexión? Pero primero, ¿cómo llegas al universo de la danza y del teatro? Por enajenación, Fernando, por un proceso de esclavitud donde yo me percaté que mi cuerpo era ausente, por ignorancia de mí mismo. Ya estaba crecido cuando me di cuenta de eso. Era la universidad, mis primeros años, después de estudiar psicología, en el traslado de la psicología a otra carrera que fue literatura dramática y teatro, me di cuenta de una manera muy fehaciente de que yo era un monolito y además estaba mecanizado completamente. Entonces, por intuición, sabía que la danza era un territorio para mí, para elaborar procesos de abolición de esa esclavitud. Y no sabía nada, absolutamente de danza. Y fue una decisión. Literalmente articulé en mi voluntad, yo voy a aprender qué es danza. Y desde entonces, tengo 52 años, mínimo desde hace 33 años que estoy buscando esa pregunta. No la respuesta, sino la pregunta misma. Wow, wow, qué lindo. Bueno, yo también estudié en filosofía y letras ahí en la UNAM. Estuve un semestre de intercambio en el 2014. Qué facultad, ¿no? Qué bueno, bueno, tenemos hartas cosas en común ahí. Imagínate, nos habremos cruzado por ahí. Claro, claro, claro que sí. Qué interesante cuando hablas sobre el cuerpo, como esto era un monolito, y cómo despiertas, cómo tomas conciencia de el hecho de que eres cuerpo, cómo te haces cuerpo luego de que ya te das cuenta que, como dices tú, eras un monolito, por ejemplo. Yo creo que hay diversos caminos para las distintas experiencias. En mi caso fue el estar harto de mentirme a mí mismo. Por lo menos un momento, porque la mentira siguió, ¿no? No se acaba así de fácil. Se vuelve casi de inmediato. Pero el darme cuenta que me estaba mintiendo fue un chispazo de conciencia. Y entonces, pues era una encrucijada, ¿no? Seguir en esa mentira, en esa autocomplacencia. La mentira consiste en el engaño de creer que uno es autónomo y que hace libremente. Estamos muy condicionados. De hecho, todo cuerpo es un cuerpo elaborado socialmente. Es un mandato de hacernos cuerpo. Nadie nace en libertad. Nacemos y de inmediato, e incluso antes de nacer, estamos estructurados. La socialización es un proceso incesante que deja poco lugar a la autonomía. Hay que irla conquistando. Y entonces, pues fue una decisión de no mentirme más. Casi siempre esto sucede, he visto, también por rebeldía, por decir, no quiero más el camino de la doxa, de la opinión común, del mandato. No es porque me gustara mucho la idea de la libertad, a lo mejor era porque me es todavía deleznable el camino del mandato, de la esclavitud, del estar sujeto a la voluntad de otro. Por ahí fue, eso estoy seguro. Oh, qué lindo, qué lindo y qué inspirador, ¿no? Como cada vez que uno o para que a todas estas personas que nos estén escuchando, que me imagino que ya han despertado en su camino, pero nos puede hacer sentido, a mí me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo, cómo hacerte cuerpo, cómo darte cuenta del corset de la sociedad que se impone uno en su propio cuerpo y que de alguna manera hay que despertarlo, hay que tomar conciencia, hay que volver a repensarse cuerpo para poder tener una autonomía, ser político con uno mismo, con su propio cuerpo, ¿no? Eso es muy importante lo que estás diciendo. Pensamos que ser político incluye siempre al otro y nos olvidamos que el otro comienza por uno mismo, que yo soy otro, como diría Rambo,
Eso que dices es fundamental, ser político con uno mismo. Claro. Y el territorio que tenemos, el primer territorio que tenemos en el fondo para desarrollar esa política es el cuerpo, no ni siquiera es la tierra que pisamos, sino que es nuestro propio cuerpo, ese primer territorio de desarrollo político y que está intervenido, tal como decías tú, socialmente desde que nos gestamos, ni siquiera desde que nacemos, desde que nos gestamos, y hay una política que está oprimiéndonos o que está trabajando sobre nosotros y que en algún momento rompemos ese corset, se sale esa pantalla social para poder tomar conciencia sobre cómo uno se hace cuerpo y qué significa hacerse cuerpo y qué consecuencias trae eso, ¿no? Es una lucha incesante porque o sea, hay que aceptar que no conocemos otro ámbito, otro universo que no sea el cultural y muy probablemente vamos solamente a tener vislumbres de lo que podría estar más allá de lo cultural. Aún esos espíritus que indican vivir en la naturaleza y el regreso a lo orgánico, están procesando de alguna manera siempre desde lo cultural. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, y en esta idea de hacerse político, de tomar conciencia del cuerpo, me imagino que se cruza en tu camino el buto y que llegas allí precisamente por por la necesidad política de hacerte cuerpo, o cómo es, si nos podrías contar. Es un cruce de caminos. En ese cruce está el sendero de mi práctica en el periodismo, práctica pagada, es decir, de la escritura como un medio de vida, que no abandoné desde ese momento, desde hace 33 años. Me estaba yo encargando de la edición de 2 secciones en una revista que fue muy importante en ese tiempo para la vida cultural de la Ciudad de México, que en aquel entonces era sumamente intensa y variada. La revista Tiempo Libre, que como su nombre lo indica, estaba dedicada a las posibilidades de gozo del tiempo no laboral. Yo era editor de las secciones de teatro y danza y ya tenía yo una infancia como espectador asiduo, gracias a mi madre, de cine, de teatro. Entonces, ya tenía el impulso de ser espectador y la plataforma que me dio la revista me permitió acceder a prácticamente todo lo que yo quisiera en la Ciudad de México, porque estaba muy acreditado como editor de esas revistas. Entonces, mi límite era más que nada el tiempo. Veía funciones a diestra y siniestra. En aquel momento en México, tiempo venturoso, había funciones de teatro, de danza, de música, presentaciones de libros diariamente. No había día que no hubiera una oferta atractiva para consumir a escala artística y cultural. Y en ese mar, en ese océano de posibilidades, me topé un día de el inicio de 1990 y tantos, creo que por ahí pudo ser 93, con la visita de un grupo a un espacio inusual, un espacio que no era un teatro convencional, era el patio del Museo de Antropología e Historia en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Es un espacio de por sí magnífico. Es un bosque antiguo, es un bosque hecho por el emperador Moctezuma, bueno, terminado por él para beneplácito propio, es decir, es un artificio vegetal inmenso, muy cerca del centro de la Ciudad de México, que conserva su magnificencia arbórea. Y ahí está enclavado un museo espectacular como museo, que es, repito, el de antropología e historia. Grande, con muy buenas curadurías, y en el patio hay una estructura que llaman la sombrilla o el paraguas, o sea, bueno, como una visión popular, es realmente un axis mundi, ¿no? El axis mundi, recordemos, es el eje energético por donde realiza el viaje místico el chamán. Todo chamán viaja por el axis mundi, este eje de energía que vincula los diversos universos a los que va a viajar, el universo del inframundo, donde es despedazado, el universo de
lo superior, lo celestial, lo angelical, donde es restaurado, es rearticulado el chamán y se le agregan cristales, piedras, se le agregan dones de poder. Y el universo terrenal al que vuelve para dar el habla de sus visiones. Esta es la representación de lo que llaman el paraguas o la sombrilla. Es una fuente que es un axis mundi, la cosmovisión nahua, mesoamericana, de este universo mágico donde conviven diversos reinos y cuyo eje central es la danza, por medio de una figura que se llama Xochipilli, una deidad que vincula el juego, la danza y la fiesta en el México prehispánico. Allí este grupo debutó, no sabíamos qué se refería con Butó, lo habían presentado como teatro japonés experimental, se presentó. Después supimos que era la compañía Byakusha. Fíjate, era una de las últimas funciones de Byakusha en México. La obra fue Ibari tu Mejaca, la alondra y el Buda recostado. Y estaba lleno. El improvisado dispositivo de relación entre la presentación escénica de Byakusha y el público. Estaba repleto, pero el espacio es tan enorme que no tenías una sensación de ahogo. Pero quiero señalar, era un espacio al aire libre. Si bien la representación se llevaba a cabo bajo la fuente de piedra que estaba cubierta. Se dio la representación y al final hubo un silencio muy especial, un silencio denso, esos silencios incómodos o cómodos o extraños que parecen tocarse, que parecen poder cortarse con el filo de una navaja. Yo estaba sin palabras hasta que algunos impactos sacudieron el espacio, impactos de gritos, de alaridos, llanto a bocajarro de los espectadores. La gente comenzó en un movimiento de oleada a abrazarse, a gritar, movieron las sillas, se paraban encima, empezaron a correr hacia el escenario, a abrazar a los actores, que incluso recularon a los danzantes, recularon porque no sabían bien qué onda, los abrazaban, los cargaban. Era lo que en teatro griego llaman catarsis, esa purificación de las pasiones. Fue un momento colectivo de éxtasis. Esa fue mi entrada directa por la experiencia al Buto. Fue una entrada, como tú comprenderás, exuberante, fuera de serie. Eso pensaba, mágica, o sea, que estar ahí mismo en una catarsis colectiva, en un rito, en esta éxtasis dionisiaco, que es lo que estás contando, me parece increíble. ¿De qué forma mejor que a través de la experiencia que te impacta, que uno entra a un mundo desconocido, guiado por esa cosa que te mueve el estómago, ¿no? Y que no solo el estómago, el cuerpo entero, los huesos, la piel. ¡Wow! Qué anécdota más linda, qué anécdota más linda, francamente. Inolvidable para mí, para muchos, como una persona que es importante en el ámbito del Buto, que se llama desde México, Diego Piñón. Él estaba involucrado y también quedó cautivado y fue tal su emoción que Diego se volvió butoca y estableció un lazo con Byakusha, formó parte de los últimos periodos de la compañía. Después él siguió su camino, Diego Piñón, elaborando un proyecto que llama Buto, Ritual Mexicano. Pero fíjate hasta qué grado llegó ese impacto. Lo lees en los libros, sabes de los misterios dionisiacos, como bien lo dices, porque están vinculados precisamente a la deidad del sobrepasar, del transgredir, Dionisos o Baco, ¿no? Esta figura que desde Nietzsche nos inspira precisamente por su poder transgresor. Pero una cosa muy diferente es que lo leas y luego otra que lo vivas. Es posible. Tal cual es posible, wow. Y desde entonces tu camino no se ha separado del Buto y me pregunto, porque yo sé que poner una palabra y tratar de definir el Buto como algo muy concreto es complejo, porque el Buto
voto en sí mismo es siempre complejo, ¿no? Es una gran contradicción, pero ¿cómo es que en el tiempo empiezas a ver que se desarrolla? Porque, bueno, tienes esta experiencia con estos japoneses, pero luego tú lo desarrollas en México. Entonces, ¿cómo es que este voto se va transformando o tú lo tomas con tus raíces culturales? ¿De qué manera esto se hibrida, por decirlo de algún modo, o crece? Fernando, me tocó en suerte estar en México. Si hubiera estado en otro país, creo que no hubiera tenido yo el alcance con el voto que tuve, porque ya en el análisis vemos que México fue un lugar de suma importancia para la presencia del éxodo, la presencia internacional, la diáspora del voto, es decir, para el hecho de que los butocas salieran de Japón a encontrar trabajo fuera de Japón. Ya para entonces había gente que yo fui conociendo como Leone Katz-Baril, una mexicana de ascendencia francesa, que formó parte de la compañía Aradioné con Carlota Ikeda y que visité algunas veces en su casa de París. Y ella me decía que en Japón en ese momento no era el buto ya reconocido, estaban en otra. De hecho, mira, nunca lo fue tanto, ¿eh? En Japón parece ser. Hay numerosos testimonios que desde el inicio tuvieron sus reservas con el buto. Bueno, sabes que Hijikata proviene de un área rural en donde era muy mal visto cualquier persona proveniente del campo. En un Japón, los años 50, que fue cuando inició el buto, que pretendía una expansión colonial ultramodernista. Querían empoderarse a escala de potencia internacional. Entonces, nada del campo les era interesante, era repulsivo, de hecho. Entonces, para mí fue importante estar en México por eso, porque creo que fue un ombligo desde los años 80 con las funciones de los butocas dentro del Festival Internacional Cervantino, que fue, no sé si es, ahorita está muy mermado, pero fue en su tiempo el festival más importante de América. Y allí se presentó en 1984 y luego en 1989. Primero en el 84 se presentó Sankai Yuku y luego en el 89 se presentó Kazuo, ¿no? Con el Mar Muerto. Entonces, de ahí comenzó para mí una expansión de los butocas hacia el sur. Chile fue uno de los principales lugares, tú lo sabes, también de resonancia con el buto. Pero creo que empezó en México. No sé tú qué piensas al respecto. O sea, bueno, yo creo que francamente México siempre ha sido una gran plataforma para la expansión de las estéticas diversas hacia toda Latinoamérica, precisamente por su demografía y por el gran movimiento cultural que tiene. O sea, yo creo que yo, bueno, de partida soy fanático de México, desde que estuve allí he tratado de ir lo que más he podido un par de veces y creo que la forma en la que tienen ustedes de potenciar, no sé cómo decirlo exactamente, pero es como que México de alguna manera potencia todo lo que llega y lo logra catapultar hacia otros terrenos. Entonces, ya sea en el mundo cultural como en el mundo del espectáculo, pero me parece que en el mundo cultural, que es el mundo que me compete a mí, lo he visto en la danza, en el teatro y por supuesto en el buto, tal y como tú lo dices. Creo que haber tenido, como decías tú, en Cervantino, estos grandes exponentes del buto también instala un precedente importante teniendo como a las fuentes originales, por decirlo de algún modo, o las fuentes más, no sé si quiero decir pura, como la palabra pura, y de hecho, porque no quiero decir la palabra pura, es que quiero preguntarte a ti si es que cuando alguien reconoce que el buto en México deja de ser buto y es otra cosa más allá, porque se ha transformado, es porque hay algo original o un buto original que uno puede reconocer y que uno puede luego ver que eso evolucionó o que se transformó gracias a la mezcla cultural o la hibridación que hace con la cultura mexicana. Entonces, mi pregunta para ti sería,
¿cuál sería ese buto original, por ejemplo, y cuál sería las características de ese buto original y cuáles serían esas características de ese buto evolucionado mexicano, por ejemplo? Ya, bueno, mi respuesta va a ser por el lado primero de quitar las palabras original y la otra palabra que fue que ha evolucionado. Evolucionado, claro. Sí. Vamos a poner las palabras nada más así en el escenario en primera instancia para precisamente marcarlas con un tache, porque el buto, si tiene algún fundamento, es precisamente rehuir de cualquier cuestión original, esencialista. Ok. ¿No? De hecho, su mismo nacimiento histórico, porque aquí alguien podría decir, bueno, pero tuvo una fecha de nacimiento, un lugar y protagonistas. Claro que sí, pero esa historia no comienza en el Japón de 1959, cuando Hichikata presenta por vez primera Forbidden Colors, ¿no? Comienza cuando Hijikata, Yoshito Ono, Kazuo Ono, Akira Kasai empiezan a poner su inspiración directamente en relación con el crisol cultural del Japón de aquella época, que estaba sumamente influenciado por movimientos artísticos occidentales. El surrealismo, Dada. De hecho, algunos pre-surrealistas, ¿no? Como El Conde de Maldoror, Los Cantos de Maldoror, un libro fuera de serie, inclasificable, subvertido, el Marqués de Sade también, y pasan por influencias tan francesas como Antonin Artaud, por así decirlo. Es decir, no es una extracción de raíz netamente japonesa, es un movimiento influenciado desde Occidente, muy fuerte por estos factores que dije, y otros que siempre salen, por ejemplo, la pintura del vasco Hieronymus Bosch, el Bosco, ¿no? El Jardín de las Delicias principalmente. Entonces, mantienen esa vocación intercultural, la mantienen, la conservan durante generaciones para rehuir cualquier cuestión esencialista. Por tanto, la cuestión eso nos lleva al concepto evolutivo. No solo en el buto, sino en el arte, creo que sería muy difícil comprender un concepto evolutivo como lo comprenderíamos en una escala biológica, por ejemplo, ¿no? Donde está muy determinado por la capacidad evolutiva de la especie que consiste básicamente en sobrevivir, ¿no? Ahí la evolución realiza algo muy preciso. Especies que logran adaptarse al medio y sobrevivir y otras que no. En el arte no sucede así. En el arte creo que las cuestiones de desarrollo, que sin duda lo hay porque son dinámicas, son progresiones rítmicas, son devenires históricos, tendrían que tener otra lógica que no fuera la evolucionista. Porque viste cómo hay un principio que siempre vemos en el arte. De repente, cuando parecemos más avanzados, entre comillas, se presenta lo ancestral, se presenta lo antiguo. Entonces podemos afirmar que en el terreno del arte, lo más antiguo está todavía por nacer, incluyendo o poniendo en el centro de ello el cuerpo. Qué genial, al revés. Es como que ese pasado está en el futuro. Esto, este concepto, wow, qué lindo, muy ancestral de que camino hacia atrás, o camino mirando hacia atrás porque hacia allá está mi futuro, o hacia allá está lo que he sido, y le doy la espalda a lo que viene porque conozco mi camino, el que he recorrido. Qué bonito lo que dice Emilio, y qué interesante pensar que en el fondo, a diferencia de la doxa, como comúnmente se dice, no, si el buto parte con la bomba de Hiroshima. Gracias a eso es que todo el buto parte, no sé qué, de lo que
tú nos planteas en el fondo es que la suma de conexiones interculturales, artísticas, llegan a un concepto que podemos decir se cristaliza o se concentra en Forbidden Colors de Hijikata en el 59, pero que sin embargo no bebe necesariamente solo de Japón, sino que está conectado al resto del mundo. Y eso es lo que más me llama la atención, porque hay una suerte de exotismo, ¿no? Como el buto es esta cosa exótica solo de la isla, estos cuerpos pintados de blanco que sufren solo por la bomba, y sin embargo, lo que, como tú lo planteas, aparece es que en verdad no es otra cosa que lo mismo que ha pasado en todas partes del mundo, donde hay una superposición de saberes que en su práctica se van mezclando unos con otros y que cruzan líneas, cruzan estéticas, cruzan cosas y llegan a generar algo nuevo, que en este caso se llama Ubuntu y que también dependió de la genialidad, yo creo, de la genialidad, el tesón, pero también como la garra se dice en Chile, pero esta cosa como una visión política aguda de alguien que puso el cuerpo para decir una realidad, ¿no? Me refiero a Forbidden Colors con Hijikata. Aquí yo también pondría en este marco, que está muy bien trazado, lo dejaste muy bien puesto. Creo que solamente agregaría como un acento la palabra, el concepto crítica. Crítica. Eso fue determinante. De hecho, si buscáramos una de esas definiciones que no hay para el buto, bien estudiado, tendríamos que detectar que fue un movimiento en donde se abrió un espacio. Y en ese espacio coincidieron arte y crítica en sus mejores fiestas. Arte que se vuelve pensamiento crítico que adquiere devenires estéticos. Claro. Y se vuelve arte y crítica que se manifiesta a través del cuerpo, que eso es lo que me parece, no es solo el manifiesto político, Butoka en el fondo no es solo el escribir, sino que es el cuerpo mismo en el espacio, ¿no? Sí, pero habría que hacer también otro marco, porque el cuerpo está muy pulsante en ese momento de Japón de mitad del siglo pasado, en la plástica, en la música y especialmente en la escritura. Y especialmente con Mishima, con Yukio Mishima, que fue determinante para la aparición del buto, como sabes, ¿no? De hecho, Forbidden Colors, o El color prohibido, es a partir de un relato del mismo nombre de Mishima. De hecho, Hijikata quería ser escritor, él no quería ser bailarín, pero se dio cuenta, porque era un hombre sumamente inteligente, que tenía tremendas potencias al lado en ese momento, ¿no? Entonces, pues, digo, está este principio de que un gran árbol no nace debajo de otro gran árbol, un árbol mayor, ¿no? Solamente van a ser un arbustito. Entonces Hijikata buscó por otro lado, pero nunca lo vemos perder la cuestión de su relación creativa con el lenguaje. De hecho, la historia del buto, porque a veces se nos olvida y nada más nos referimos únicamente al Ankoku buto, tuvo varios nombres. Hijikata le dio varios nombres al buto en determinados momentos de su historia. Estaba ese de Taiken Buyo, ¿no? La danza de la experiencia, ¿no? O Eku Superayansu, la experiencia. Había otro que, porque hay una influencia que no mencionamos, pero que fue muy presente, la de Jean Genet, este novelista francés, sacado directamente del AMPA, del mundo del crimen. Bajo esa influencia, Hijikata utilizaba el nombre también de Hansai Buyo, la danza criminal, ¿no?
También había otro que se llamaba la danza al revés o la danza del revés, Bara Hiro Danzu. Había incluso alguno con un juego, había una compañía industrial de dulces que se llamaba Garumera, y él le había puesto también en un momento del buto Garumera Shokai, como una especie de dulce de danza. Había grandes nombres, como una epopeya, ¿no? El gran espejo del buto del sacrificio por el fuego, ¿no? Ese fue otro nombre que se le ocurrió a Hichikata. O gran espejo de la danza del holocausto. O el Tohoku Kabuki, Kabuki de Tohoku. Jugaba un montón con eso, no quería él encasillarse. Pero a veces se nos olvida esta cuestión del juego de las definiciones de su propia invención por parte de Hichikata. ¿Y cómo es que llega al nombre final entonces, Emilio? ¿Cómo queda este timbre o este nombre que nosotros usamos comúnmente? Yo creo que a lo mejor él no llegó a un nombre final. Yo creo que él no llegaría a un nombre final. El nombre final llegó cuando, por ejemplo, Kazuo Ono tuvo que salir a París a probar suerte con el cabaret. Y bueno, tenían que llenar fichas, hacer solicitudes, algo muy formal. Entonces no podías estar cambiando. Y entonces decían, bueno, es Buto, Buto. Pero yo creo que Hichikata nunca hubiera querido llegar a un cierre. De hecho, eso no, hay que decirlo, eso no impidió su precisión. Era, como sabemos, su personalidad de, ¿cómo le llaman ahora? Es mm, el TOC, ¿no? Tenía un TOC por la precisión. Esa etapa que no mencioné, pero que todo el mundo conocemos, que fue el Buto Fu, el Buto de las catas, de las formas, de registrar puntualmente, ¿no? De anotar, de hacer una notación Buto. Incluso esa etapa la va a dejar después. El estudio asbestos también lo va a dejar, ¿no? Era una especie de ciclón o de entropía precisa. Eso fue muy fascinante de Hichikata. Tenemos el testimonio de la gente que estuvo con él en asbestos, en el estudio, que estaba rebasada. Decía, unos meses, 8 meses con Hichikata, lo sientes como 10 años. No paras. Todo el tiempo estás trabajando en algo. Limpiando, arreglando, haciendo cabaret, entrenando, preparándote por el montaje. No cesa el trabajo. Te vuelve loco. Claro, el Entonces trabajo es una forma de vida en ese sentido. tenía esta cuestión, ¿no? Y su adicción, además, al alcoholismo, que al final de cuentas pues, fue el que lo llevó a la muerte. Pero convivía con toda esa entropía. Bueno, parece muy japonés eso, ¿no? Yo que conozco el trabajo de Suzuki en persona y he visto también como en la compañía del trabajo en Japón hasta este momento, es un poco igual, ¿no? Todo el día entrenando y trabajando para que la precisión y la calidad artística sea máxima. Claro, quizás es algo también muy japonés eso, esa búsqueda de la perfección. Pues podríamos pensar, por ahí se podemos hacer, por ejemplo, trazos al respecto de otros protagonistas. Bueno, está el mismo Mishima, ¿no? Que en su juventud era un hombre enclenque y a través del físico-culturismo se volvió una especie de atlas de potencia muscular y luego derivó a una doctrina también y luego lo llevó a formar un ejército. Sí, había esta cuestión que sin duda también estaba contagiada por eh, no diría espíritu, pero por esta voluntad del Japón de no quedarse sumido rumiando la cuestión de las bombas, sino de rápidamente levantarse hasta formar una potencia. Hay un libro, porque tú lo sabes porque lo compartí con ustedes, pero me gustaría mencionarlo, que se llama Dinero, Trenes y Guillotinas, del investigador de Japón en la Universidad de UCLA, la UCLA, William Marotti, que traza muy bien el ambiente de esta época. Y primero, ¿por qué invita a corrernos del
los esencialismos. Y segundo, pues, ¿por qué no está bueno remitirse al Bhutto como una mera reacción ante la bomba? Porque no lo fue, y da sus razones, sus contextos históricos. Entonces, resulta un análisis político, económico, cultural de los ambientes del Bhutto, es magnífico. Bueno, estaba pensando que claramente en Japón, por los 50 es que empiezan estas crisis con el cuerpo que tradicionalmente había tenido el japonés y que cambia a raíz de la occidentalización o americanización, refiriéndose a América como Estados Unidos, del territorio japonés, y que eso también trae consigo un estilo de vida que era muy distinto al que hasta ese momento tenían, a pesar de que sabemos que ya en 1900 se habían abierto las puertas de Japón hacia el mundo occidental, a diferencia de como era antes, pero es en 1950, desde que Estados Unidos gana la guerra, que hay una invasión ideológica que no tiene que ver solo con lo que entra como productos, sino que también con la invasión o colonización de los cuerpos en las formas occidentales de conocerlo, y que lo que tú dices de Mishima con el físico-culturismo, lo que hablábamos de Hijikata con el cuerpo y el trabajo constante, y también lo que veo desde Suzuki, por ejemplo, es que esa resistencia crítica está puesta justamente en el cuerpo. Es desde el cuerpo mismo donde estas tres personas que estoy nombrando hacen su resistencia, ya sea Mishima desde el físico-culturismo, con la fuerza de un atlas, como lo acabas de decir tú, eh, Suzuki con la fuerza de la tradición anterior, y Hijikata con toda la transformación que llega hasta generar su movimiento crítico de la experiencia del Bhutto, ¿no? Sí, Podría... sí, Fernando. Bueno, hay que considerar algo significativo también, eh, que desde el inicio del siglo XX, Japón es un crisol muy tremendo, tremendo en la cuestión de que es pululante, de que es muy atrevido, de experimentaciones artísticas. Si vemos fotografías del inicio de 1900 en torno al performance, nos vamos a asombrar y vamos a pensar que son butocas que están, eh, no sé, en plena época de Hichikata, porque practicaban ese tipo de tendencias experimentales con el cuerpo. Estamos hablando de algo que muchas veces no se toma en cuenta, quizá por nuestra mirada eurocentrista, ¿verdad? Pero fue, fue muy importante al respecto. Voy a ver si te puedo poner una foto de uno de esos grupos que se llama Mabo. ¿Has oído hablar de Mabo Dance? Lo vimos contigo, de hecho, en clase. Ujú. Sí, sí. ¿Quieres recordar qué vimos? Sí, sí, lo vimos contigo, de hecho, en clase, y me acuerdo la sorpresa que nos dio esa foto que nos mostraste, que espero que todos los que puedan verla también tengan la misma sorpresa, porque, wow. Mm, sí, sí, no, pues es que dice, bueno, a ver, explícame de dónde, cómo es esta época, ¿no? ¿De dónde Claro, viene o qué? Porque o es Grotowski, ¿no? claro, O es este teatro, ¿cómo se llamaba? El de Julian Beck y Judith Malina, Living Theater. Living Parece Theater, extraído de Dionysius en 69, ¿no? El sí. Living Theater. Dices, no, es un grupo de experimentación japonés que realizaba encuentros en lugares no ortodoxos. Hablo de garage, lugares de fábricas, etcétera. Y, a ver, déjame ver cómo chingados hago acá. Y tenemos este tipo de imagen. Claro, eso es como Glotowski, ¿no? Es muy grotowskiana. Dices, ay, sí, ahí está Richard Cieslak. Claro, Y sin cutis. Y no es Richard Cieslak, que podría pasar, ¿no? Es claro. un intérprete de Mabo
de Mabo Dance, está en 1924. Dices, ah, caramba, o sea, 1924, espérame tantito. Entonces, a mí me cuentan la historia de la danza y me dicen que Isadora Duncan hizo una revolución y la Pavlova, y porque se movían así, piernas grácilmente descalzas, y de repente veo estos tipos que se están autocrucificando por las mismas fechas. Me dices, o sea, ¿por dónde encuentro realmente las historias del el arte contemporáneo del cuerpo, ¿no? Hay historias no contadas que son importantes como estas. Claro, y que están fuera de... como lo que tú nos estás diciendo aquí, claro, quizás por lo periférico de la isla, del mapa como del capital central del mundo, que entiende así como la Europa central a inicios del siglo XX, como que se cuenta la historia del arte desde ese lugar, y sin embargo estaban pasando cosas muy efervescentes en Japón, que para nosotros está lejos, pero si uno lo piensa desde Japón, eso estaba transformando la manera de entender el arte y el cuerpo y la danza, por supuesto, solo que está contado desde otro, la historia de la danza contemporánea o moderna contemporánea está contada desde otro punto de vista, ¿no? Exactamente, desde un punto de vista muy simplista, porque estas son las consecuencias de que la danza como saber haya tenido poco lugar en los ámbitos consagratorios del saber, en las universidades, las grandes bibliotecas, los grandes centros de estudio. Lo saben, tú lo sabes seguramente, y quizá las compañeras y los compañeros que estén realizando tesis de maestría, de doctorado, que no encuentran sinodales, que no encuentran acompañantes, porque nadie se atreve y terminan confesando, es que yo no sé de danza. Son ultradoctores, pero no saben un carajo de esto. Entonces terminan yendo siempre a los lugares comunes. Claro, porque esos lugares comunes además son los lugares que están más colonizados, por decirlo de algún modo. O sea, las historias de la danza en general parten todas o parten muchas con las mismas figuras o las líneas que uno sigue son generalmente siempre las mismas, porque está es eurocentrista nuestra manera de ver el arte. Lo digo en general porque por supuesto hay una historia en Latinoamérica muy profunda y muy distinta o muy rica también, pero en general en las escuelas, en las universidades, en los conservatorios, se enseña desde la visión europea hacia aquí, y Japón en ese sentido también queda como una periferia, como un lugar exótico, distinto. Y ahí estás mostrando que francamente es todo lo contrario, es un hito, o sea, que Grotowski pensó luego, Grotowski ya estaba copiando a los japoneses lo que estaban haciendo ellos, ¿no? ¿Sabes Grotowski de dónde realmente está tomando su proyecto? ¿De dónde? Del hombre más importante para la fundación de la danza moderna, de la danza contemporánea en Occidente, que fue Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff. Grotowski fue un alumno del Cuarto Camino, la escuela de Gurdjieff. De ahí Wow. viene la idea de utilizar, de recurrir al teatro como vehículo, no como un fin, sino como un medio para transformar, para precisamente lo que yo hablaba en un principio que me sucedió a mí, para despertar, darte cuenta que estás mecanizado y entonces tratar de despertar. Son historias fascinantes. Realmente creo que la invitación sería corrernos a seguir encasillándonos en géneros específicos. Ah, mira, yo soy de teatro. Ah, yo soy de danza. Pero yo soy de circo. Y comprender que todos estos géneros realmente atienden a un mismo fenómeno, que es la transformación poética de la imagen del cuerpo. Transformación poética de la imagen del cuerpo. Y wow, qué bonito ese concepto y qué fuerte también la transformación poética de la imagen del cuerpo. ¿Cómo es que desde este lugar que hemos estado conversando, el buto que se resiste a tener una, una sola categoría o un solo concepto definitorio, es que se, nu- se, em,
voy a tratar de buscar la palabra no categórica, sino que sea un poco más amplia, pero cómo se enraiza en México el buto y desde allí es que se nutre y se vuelve lo que alguien dice, ah, esto es otra cosa, o esto es distinto, etcétera. Mm, bueno, siento que aquí me diste como varias cuestiones, ¿no? No solo una, así que voy a tratar de decirte a partir de lo que yo estoy resonando. México es un crisol de culturas precisamente porque mantiene 72 grupos, al menos, indígenas, con su universo simbólico. Esto implica algo importante porque cada grupo indígena tiene en su centro simbólico, en su acervo simbólico, la danza. Es decir, aquí en el mundo indígena de México, que es diverso, de norte a sur, cada uno de estos grupos usa la danza como un espacio simbólico donde depositar los capitales de sus imaginarios, capitales simbólicos, por supuesto. Entonces, pues es una función central que además te puede dar una respuesta en un momento dado que quieras tener una respuesta de bolsillo para cuando te preguntan, ¿para qué sirve la danza? Pues para conservar y actualizar los capitales simbólicos de una comunidad. Y ahí estás del otro lado, ¿no? Entonces, ese magma, donde la danza está viva, es activa, lo que llaman los antropólogos, no sin presunción de dominación, el pensamiento mágico. Activa la mirada sobre la potencia transformadora del cuerpo sobre sí. Activa los espacios rituales, precisamente. El calendario cotidiano convive muy bien con los calendarios rituales y se sabe lo que va a circular por ambas vías, la profana y la sagrada. Activa el uso siempre histórico, siempre junto a la danza, de los enteógenos o las plantas de poder, las plantas de visión y las posturas de estado de trance. Activa lo que Michelle Eliade llama las técnicas arcaicas del éxtasis. Eso convive con el horror del narcotráfico, con el horror de la burocracia, con una educación de las peores del mundo. Es decir, es una Babel México, pero en esa Babel eh, es favorable que algo crezca, algo como el buto especialmente, que también es un monstruo, que no busca una definición. Entonces, yo creo que el monstruo, Buto, encontró su casa en el espacio monstruoso de México. Así lo resumiría, ¿no? para, para acortar. Veo que hay varias preguntas en el chat. Sí, sí voy de hecho a las preguntas del chat y solo quería agregar que me parece precioso eso que estás diciendo del monstruo y cómo se nutre el monstruo de la Babel de México. Vuelvo, por supuesto, perdónenme a quienes nos están escuchando mi constante insistencia a citar a Suzuki, pero claro, Suzuki lo que hace es tomar su herencia japonesa y la mezcla con los griegos y encuentra su método, el gran poder al vincularse con la tradición griega textual que era milenaria, y me parece que el buto hace algo similar en México, como este monstruo que tú dices llega aquí y se nutre de una tradición milenaria de los pueblos originarios, de la Babel que es ahora, que es México, y que desde allí se nutre de tal manera que crece grande, fuerte, monstruoso. Estos símiles que hay entre las culturas y estos símiles que hay entre las culturas y que de pronto hacen match, que se juntan y que, que juntar esos dos elementos generan una nueva explosión, algo más grande, ¿no? Me hiciste acordar que en nuestro seminario de Buto, el Butobón, una vez les compartí un anime, una de estas animaciones japonesas que se llamaba Ninja Scroll, Sí. porque hablábamos de esto.
Y en una parte, uno de los personajes de esa película, que es formidable, en donde un ninja se enfrenta con los 8 demonios de Kitai, le dice al héroe, te estás enfrentando con demonios. Para vencer a los demonios tienes que ser un demonio tú mismo. De lo contrario te van a comer vivo. Y eso, créeme que al vivir en la Ciudad de México te lo sabes piel a piel. O sea, si no te pones un par de huevos para salir a la Ciudad de México, te chupa completamente. O sea, te acaba. Me Así hiciste es. acordar de eso. Así es. Bueno, ahora que vamos a las preguntas del chat, bueno, a todos quienes nos estén escuchando, pueden tanto en Zoom, donde estamos, dejarnos sus comentarios o preguntas, o en Facebook Live, también pueden hacerlo. Estamos revisando los dos lugares para poder comentarles. Julian Arms dice, perdón, ¿podría ampliar un poquito lo de Gurdjieff, el movimiento y la danza para acceder a la poiesis, por favor? Gracias. Es complejo y lo voy a tratar de trazar de manera que siempre va a quedar pobre, pero que pues, es un camino de conocimiento. El principio de Gurdjieff es, repito, estamos enajenados, no hacemos voluntariamente, no poseemos voluntad, reaccionamos únicamente por el mecanismo de placer y displacer y creemos, tenemos un ensueño de que realmente podemos hacer. Sin embargo, podemos escapar de esa esclavitud. Y hay una metodología. Él llega del Cáucaso hacia 1917, 1918 a Europa y se dice maestro de danzas. Así se presenta él. Él hace una síntesis de diversas danzas de Oriente, las tenemos identificadas por la cuestión rítmica, por ejemplo, que en la práctica occidental, pues, crean un cortocircuito. Por ejemplo, en nuestra práctica estamos acostumbrados a manejar un ritmo y sus variantes, ¿no? Matices, compases, desarrollo dinámico, etc. Pero en las danzas que propone Gurdjieff hay 5 ritmos, como las danzas antiguas de la India. Y cada zona rítmica del cuerpo además se mueve, se traslada, e implica otro movimiento, implica una diferente dirección, diferente magnitud, implica un principio que no se usa en los salones cotidianos de danza en Occidente, que es la ritminalidad, y entonces te rompe la cabeza. Y busca eso precisamente Gurdjieff, desmontar la fijeza, desmontar ese muégano. El muégano es un dulce mexicano que es una charamusca, es una especie de masa impregnada de miel que es completamente inflexible. Bueno, busca romper esa masa inflexible a través de eso, de desmontar. Él le llama la operación de la fricción. Únicamente por fricción se puede desvincular lo que es tan inflexible y adquirir cierta articulación. Este es un proceso que no realiza exclusivamente Gurdjieff. Lo vemos en la alquimia, Fernando, es el proceso de solve et coagula, ¿no? Disolver y coagular. Es un proceso que trabajan desde hace cientos de años los alquimistas, bajo esa premisa. Entonces, por ahí comienza Gurdjieff con sus danzas y luego involucra otra serie de trabajos en lo que él llama los centros, diversos centros motor, centro intelectual, centro sexual, centro emocional, para ir ubicando lo que le sucede al cuerpo en 2 procesos fundamentales, la autoobservación y el recuerdo de sí. Entonces, él dota a la danza de esta cuestión tan importante para la poética contemporánea, que es la mirada, la observación y el recuerdo de sí. Esto es básicamente el trazo que yo haría. Lo demás es muy complejo. Sí, bueno, wow, es mucha información, pero es reveladora, ¿no? Estaba pensando en Byung-Chul Han cuando habla sobre lo liso y lo pulido y habla sobre la fricción y que en la fricción está la experiencia y no en lo liso y lo pulido que anestesia la sensación. Eh, sí, me llama mucho la atención el concepto de la fricción y lo que se fricciona como una negatividad necesaria para poder despertar
una sensación, ¿no? O una sensación, un punto de vista, una crítica, un pensamiento, etcétera. Aquí en el chat, Manuel Herrera dice, Bourdieu nos habla de la estandarización de los lazos humanos en relación al arte. Como mencionan, estamos sujetos a muchas cosas, entre ellas una serie de dinámicas de consumo, las cuales sin duda han determinado lo que hoy en día entendemos como danza. Ese es un comentario que nos hace Manuel Herrera. Luego, bueno, Sara Gorsch dice, gracias por este encuentro. Y Julián Arms nuevamente dice, decía Magatsu, director de Sankai Yuku, que la mayoría de las formas de danza se revelan y escapan de la gravedad, mientras que el Buto dialoga con ella. ¿Podrías expandir este aspecto lúdico de la percepción del tiempo-espacio que el Buto propone a través de la ralentización, sincronización con la gravedad? Gracias. Y dice más abajo, tengo tantas cosas que preguntarle al expositor, pero no quiero abrumar, perdón. Qué buena onda. Bueno, Sí, Julián, órale. yo recomiendo, antes que Emilio responda, y yo haciéndole publicidad aquí, recomiendo inmediatamente que tomes clases con él. Las clases son extendidas, conversadas. O sea, yo fui estudiante y lo recomiendo. Así que sí, recomendadísimo. Ahora sí volvamos, Emilio, perdona, yo te hago difusión, pero es que también me pasa que cuando el conocimiento hay que compartirlo, ¿no? Hay que tratar de que se expanda. Y son baratas, además, hay que decir, son clases baratas. Claro. Gracias por la difusión, Fernando, muchísimas gracias. Bueno, entonces voy a invitar para el compañero, las compañeras, que algunas ya me han escuchado este artículo, porque fue el primer artículo de la revista que yo hago, eso se me olvidó decir. En este trayecto de autoconocimiento y labor, de repente me inventé una revista que no existía y que yo pensé que no iba a existir tan fácilmente porque necesitaba un espacio donde dialogar con otros pensamientos cuando yo estaba ya elaborando esta idea del cuerpo en estado de danza. Esa revista que aún existe, que se llama DCO, Danza, Cuerpo, Obsesión, tuvo el inicio en junio-julio de 1994. Entonces, 1994, dije no, 2004, de 2004. Entonces, lleva 16 años y el primer artículo, si tú abres el número 0, porque empezamos del número 0, es este artículo precisamente de Ushio Amagatsu, que se llama La danza y su cuerpo. Entonces, me es muy entrañable que hayan hecho alusión a este concepto de la gravedad, porque es el primer artículo de cientos de la revista. Dice Ushio Amagatsu, danza, dance, danzón, en francés, en inglés, en alemán, dance. Según los diccionarios, significa originalmente alargar, distender, estirar. En la mayor parte de las demás lenguas europeas, esta palabra representa fuertes similitudes porque comienza con el sonido an, que les es común. Etimológicamente se puede remitir al sánscrito, tan. En griego existe la palabra teibef, en latín, teneo, las cuales nos reenvían a la idea de alargar, distender, es decir, tensión, ¿no? Aquí pone la tensión como la base de lo que podríamos considerar como danza. Y desarrolla la atención en qué? Desarrolla la atención en la memoria, como lo hace Pascal Quignard en su libro El origen de la danza. Traza la tensión entre la vida en el útero y la vida fuera del útero. Traza la tensión en un movimiento que es concordante y presente en todas las dinámicas fundamentales, que es el movimiento peristáltico. Luego, traza la tensión en todas las formas de danza conocidas, en lugares particulares del cuerpo, hasta llegar a esta idea que recordó el compañero, la idea de la tensión con aquello que nos limita siempre, ¿verdad? Lo que nos limita como cuerpo básicamente es la gravedad.
donde quiera en este planeta que seas cuerpo, vas a ser en una relación con la gravedad y con aquello que la tensa, que es precisamente lo que construye nuestra especie animal como una especie bípeda ambulante, que es la columna vertebral que se yergue y que se sostiene erguida gracias al foramen magnum, que es este hueco bajo el cráneo, que nos permite además mirar en distintas extensiones. Y ahí, para finalizar, desarrolla esta idea de que la danza no es más que, después de todo, una forma de diálogo con la gravedad y todo lo que te imagines en medio. Entonces, esto me pareció muy revelador porque de ahí puede uno construir precisamente lo que podríamos concebir como una fenomenología de la liberación. No es una liberación total de, sin cadenas, ¿no? Sino que siempre estás negociando con tensiones, pero es precisamente una liberación por un acuerdo de tensiones con sentido a partir de tus posibilidades de autonomía, ¿verdad? Claro, claro. Wow, es que es como para quedarse pensando en todas estas cosas durante un buen rato. Emilio, qué lindo y qué profundo y qué inspirador, ¿no? Como pensar. Wow, hay tanto que pensar en la danza. Creo que tu seminario Danza para Pensar me abrió todo un campo y escucharte cada vez me pasa lo mismo. Espero que a quienes nos estén escuchando estén en la misma sintonía y en Facebook Antonina Valderrama nos deja una pregunta y dice, o más bien un comentario, dice, maestro, ¿qué cosas le mueven? ¿Qué cosas investiga o estudia que confía a su estudio para llegar al buto o a su esencia? Gracias, Antonina, por una pregunta muy inteligente. Primero que nada, reiterar que no creo que tenga una esencia, pero sí creo que tiene una serie de consecuencias que son más importantes que cualquier esencia que pudiera tener. Estas consecuencias son además de suma importancia para la revitalización de todas las formas poéticas del cuerpo a partir de la mitad del siglo pasado. El buto rompe primero con cuestiones que tenían encasilladas a las prácticas poéticas del cuerpo. La primera, que yo diría, esta cuestión de relación directa y necesaria con la belleza. El buto llega y de inmediato se caga en esa relación necesaria entre las poéticas del cuerpo y la belleza. Las destroza. Obviamente ya habían pasado por ahí Baudelaire, Genet, Artaud, Rimbaud, habían pasado un sinfín de practicantes anónimos, eh, injustamente anónimos a veces, de las comunidades indígenas. Por favor, la práctica del cuerpo nace directamente en vinculación con deidades angelicales, pero sí con deidades demoníacas también, ¿no? No se nos puede olvidar que una de las figuras más importantes de la historia de la danza es la Dakini, la danzante del cielo, ¿no? Del budismo tibetano. Entonces tú buscas Dakini y vas a ver una representación angelical y también vas a ver una representación demoníaca, porque convive en ambos mundos, ¿no? Entonces, el buto rompe con los axiomas de belleza. El buto rompe también con muchas lógicas de percepción, que esto establece un nexo también con el trabajo de Grotowski, con el trabajo de Tadeusz Kantor, por supuesto, y su Teatro de la Muerte, ¿no? Eh, También recupera ideas que muchas veces, no sé por qué no se toman tan en vinculación el teatro. Pienso en dos que no se van a mencionar en una clase común. Pienso en Witkiewicz y su texto formidable de la forma pura del teatro, que es un texto que proviene de inicios del siglo XX. Y pienso también en Michel de Gelderot, este autor flamenco, que recrea todo un mundo fantástico.
Sin duda, la balada de Gran Macabro de Michel de Diderot es una epopeya Buto años antes de Forbidden Colors. Entonces sucede esta cuestión de ruptura que el Buto va a tener. El Buto incluso rompe con su propia tradición una y otra vez. No hay nada en el Buto, dice Komuro Bushin. No sé que lo que hago es Buto, no me importa nada, dice Min Tanaka, ¿no? Entonces se vuelve más Buto que nunca con su body weather. Pues lo que me interesa, compañera, es esta serie de rupturas constructivas, de cómo la ruptura va a ser un lugar para fundar. Me interesa ese trabajo que también tiene un espíritu alquímico, que es el trabajo a partir de la putrefacción, es decir, de los elementos que quedan descompuestos, formar precisamente un humus para que algo pueda fertilizar. Y me importa mucho como materia de vida porque te da otro lugar para el dolor, para el sufrimiento, para la derrota, ¿no? Te aleja muy a lo Nietzsche de los lugares de la moral, de la carga de la moral, para ver que el sufrimiento, el dolor, la derrota, las aberraciones de tu propia existencia son materia de construcción de ese espacio fermentador, que es necesario que las valores así, que es necesario que aprecies íntimamente tu propia miseria, que es un lugar donde te puedes refundar. Creo que eso es. Como si fuera poco, ¿no? O sea, no más. Bueno, nuestro chat en Zoom está muy intenso. Eh, Voy a leer esta reflexión que hace Julián. Y, bueno, Rosana Salvanecci dice, muchas gracias, Emilio. Gracias, Fernando. ¿Puedes dar algún dato más preciso sobre las clases con el maestro? Ya vamos a dar un momento para poder difundir las clases que parten mañana con Emilio, ahora hacia el final, ya que vamos, ya vamos terminando. Y quiero compartir esto que escribe Julián, que dice, mencionaba el expositor a Rimbaud, Jean Genet, Artaud y Gicata. También dejo algunas metáforas, casi aforismo, que me gustaría compartir, y si existe el tiempo y no soy tan abrumador, que si puedes expandir un poco más sobre estos aforismos, metáforas de Gicata. Al igual que Artaud y Gicata deja ciertos aforismos como: ¿acaso el haber nacido en este mundo no sea una cuestión de improvisación? 2. El buto es el transitar de la niebla, del vapor, del humo, se trata de desaparecer. Es por ello que detrás queda la forma. 3. La bacteria es un dios. Dios es una bacteria. Eso nos escribe Julián. Esto cabe recordar que sí es una tradición japonesa, la tradición de los aforismos de todo tipo. De hecho, invenciones geniales como los aforismos absurdos practicados en el Zen, los llamados koans. El koan es este aforismo que te descoloca porque es incomprensible, ¿no? El alumno le pregunta al maestro Zen, maestro, ¿cuál es el significado último de la vida más allá de la realidad? Y el maestro le contesta, bajo la piedra hay una tapa de cerveza. El discípulo tiene que irse a meditar esa imagen y de repente puede llegar y se ilumina. Porque se trata de algo fundamental en los estudios del autoconocimiento, el romper con el diálogo interno. Esta esclavitud de la que yo he hablado en esta sesión está permanentemente alimentada por el lenguaje. Es una especie de hechizo. Estamos hechizados por el lenguaje. Y ese hechizo hace que nos autoesclavicemos, porque nos estamos repitiendo todo el tiempo que somos así y que no podemos ser de otra forma, que la vida es así y que no es de otra forma. Es decir, está instalado un dispositivo de control a través de esa maldición del lenguaje. Entonces, hay que correrse de esa maldición, hay que romperla, hay que amordazar al locutor que nos está tirando todo el tiempo mierda y salir de eso, porque son anteojeras, son cajas desde donde ver el mundo. Entonces, este tipo de aforismos no buscan una respuesta,
Ujú. Buscan precisamente romper un diálogo interno para que prevalezca el hacer. Diría Grotowski, el performer, quien hace, no nace, quien hace es la persona en acción. No es que piense en actuar ni tenga buenas intenciones, hace o no hace. Y ahí está la cuestión epistemológica que define todo. El conocimiento es hacer, no pensar en hacer, no elaborar construcciones mentales acerca del hacer. Haces. Es una filosofía de la experiencia. Yo considero que el Buto nos enseña que la danza es una forma no lingüística de filosofía. Oh, una forma no lingüística de filosofía, claro, absolutamente. Y si Giga en algún momento quiso ser filósofo, es en el Buto donde lo consigue, ¿no? Ujú. O sea, fue filósofo finalmente, porque el Buto es, como tú dices, una forma de filosofía eh, no lingüística. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Ay, Emilio, uno podría seguir conversando aquí todo el día, ¿no? Sí, sobre todo en la noche es mejor para comenzar. La verdad es que este tipo de conversaciones a la luz del día tienen algo obsceno, porque la noche sería mejor. La noche y sus criaturas. Claro. Dice Julián, un pensar con mover. Claro que sí. Él Claro es el que sí. discípulo, es un discípulo de Marie Bardet, porque ese es el título de un libro que es de Marie Bardet, la compañera francesa que vive en Argentina. Pensar con mover. Ay, algo se me cae la cámara, pero por mientras podemos hablar sobre tus cursos que vienen ahora, Emilio, para todas las personas que nos están escuchando. ¿Cómo podemos contarles lo que viene contigo? ¿Cómo se pueden inscribir o cómo te pueden contactar? Bueno, mañana iniciamos el de danza ritual. Este va a durar hasta diciembre 17. Luego, un equipo de trabajo mío que estoy orgulloso de ellas, han sido colaboradoras mías en distintos tiempos y este va a estar increíble. Se llama Danza, Magia, Sexo y Erotismo. Este es un diplomado que comienza el 7 de noviembre y termina el 12 de diciembre. Las fechas son muy rituales. El 12 de diciembre es el día de la Tonantzin, la Virgen de Guadalupe. Y yo no voy a estar dando, pero este equipo es tremendo que tengo, está muy bien planteado y creo que eso lo recomendaría. Para mí también es una gran ocasión de poder tener un equipo de trabajo tan notorio. Tenemos danza y alquimia en ese diplomado. El placer de hacerse ritmo. Danzas sagradas y magia sexual. Sanación y transmutación de la energía sexual mágica. Poética, creatividad y fuerza erótica. La custodia del fuego interno, la sombra en estado de danza, un arquetipo de la potencia femenina. Las compañeras son Mango, Margarita de Ecuador, Vika de Bacua de Argentina, Saba Kandroma, también de Argentina, Anastasia Orliuk de Ucrania, vive en Ecuador, Ana Ocela, quien está presente con nosotros en esta sesión, ella es mi codirectora, juntos codirigimos el diplomado en danza ritual, es una presencia fundamental en mi trabajo teórico, Ana Ocela, ella es antropóloga argentina, y Lila Seyed Elías de México, quien es una persona fascinante que en un ensamble llamado Al Mosharabia vincula los saberes de los gitanos, de Al Andaluz y de la danza judía. Ese es el diplomado que sigue a danza ritual y creo que pues ahí va a haber más sorpresas, ¿no? Porque siempre estamos trabajando, pero básicamente yo haría la presentación de esas dos. Hay una actividad que estoy también ofreciendo, que es una actividad
principal de mi vida. Nunca la he hecho y que no sé si la podré repetir y no sé si la puedo llegar a concluir. Se llama Atlas. El Atlas viene de un proyecto que hizo Avi Warburg, este estudioso de la imagen. Y es un proyecto que consiste en ofrecer diario, cada día desde el 31 de octubre próximo, es decir, en unos días, hasta el 1 de noviembre de 2021, del próximo año, ofrecer diario un saber del cuerpo en estado de danza por medio de entrega a tu correo electrónico, libros, comentarios, videos, eh, enseñanzas, y reunirnos una vez al mes para valorar lo entregado. Ese es el Atlas. Son 365 días de trabajo. Te digo, no sé, ojalá que lo terminemos, pero solamente algo nos haría no terminar, lo que sería que, no sé, me muriera o algo así, pero... Y lo vamos a dividir en 4 ceremonias del calendario pagano, ¿no? El calendario pagano es Samhain, Imbolc, Beltane y Lughnasadh. Entonces ahí vamos a dividir el Atlas. Eso es básicamente lo que viene al respecto de mi trabajo. Me pueden encontrar en el Facebook, en el Instagram también. Harto para nutrirse. Pueden encontrarte en Facebook como Emilio Rosales, también en Instagram. Recomiendo mucho que sigan a Emilio en sus redes sociales y que puedan conectarse con este trabajo que está haciendo. Agradezco, como ya vamos hacia el camino de cierre, quiero agradecer a todas y todos quienes están aquí mirándonos. Esta conversación va a estar en nuestra página de Facebook para quienes no, o para quienes la escucharon y quieren reescucharla y estudiarla. Va a estar allí a disposición para que la puedan reescuchar y reestudiar. Yo lo haré seguramente eh, dentro de estos días, volver a escucharla. Siempre es bueno volver a escucharla. Por eso siempre te pedía que grabara las clases, Emilio. Ya lo veo, muchas gracias, Fernando. Tengo varios libros también y tengo varios números de la revista y se pueden adquirir por cooperación voluntaria. Son libros de lo que estamos trabajando, precisamente. Claro, entonces es muy importante para todos y todas, por favor, en nuestro contáctense con Emilio, pueden encontrar todo este material que él tiene, lo recomiendo mucho. Yo quiero agradecerte, Emilio, por acceder a prácticas corporales. También quiero contar a todas las personas que nos están viendo que todos los lunes tenemos una conversación que se llama Prácticas Corporales con una temática diferente, de estas prácticas que atraviesan la fisicalidad en la escena y que, bueno, nos vamos a encontrar de aquí el lunes siguiente con otro tema, ya verán el afiche y a ti te agradezco mucho, Emilio. No sé si quieres cerrar con algunas palabras. Pues muchas gracias a ti, Fernando, que realizas un trabajo tan profesional en un sector que anhela la profesionalización, que es este sector de la investigación en alianza con la gestión cultural. Creo que este campo que trabajas es fundamental para salvar el tiempo que estamos viviendo, donde está en crisis, está en duda, ¿qué vamos a hacer para mantener el cuerpo presente, el acontecer de la presencia en circulación? Pues porque nos están cerrando los espacios, metiendo miedo, cortando las alas. O sea, no hay sustitución, ¿no? Esto que estamos haciendo es maravilloso porque nos permite conectarnos en tiempo real en diversos lados, pero no podemos dar una función de danza así, o sea, hay que aceptarlo, creo. Podemos hacer sustituciones mientras pensamos en qué otras tácticas podemos utilizar para recuperar la presencia. Eso es, al respecto de tu trabajo, me parece que es de tanta importancia, ¿no? Al respecto de los temas platicados, yo creo que estamos empezando a entrar en materia. No vamos a terminar aquí, por supuesto, porque ya más bien el tiempo terminó con nosotros, pero sí quisiera decir que pase lo que pase, la cuestión mundial, no se nos puede olvidar que la grandeza es posible.
la grandeza individual, la grandeza de ti, de ti, de ti, de ti, de mí. Es posible que la vida no se resume en este péndulo producción y consumo, que la hacemos nosotros, que la existencia en un sentido muy amplio, y esto está perfecta y profundamente ligada con las artes del cuerpo, porque son creación de existencia, ¿no? Entonces, la existencia la estamos haciendo nosotros y la estamos reelaborando. Y además la podemos expandir, la podemos enriquecer. No tenemos por qué aceptar las cosas tal como son. No estamos, por lo menos nosotros que estamos en este campo, no estamos hechos para eso. Quizá otros cuerpos sí, no sé, es seguro, quizá que la enajenación priva en otros medios, pero en este medio no podemos permitir quedar rumiando lo aceptable, ¿no? Tenemos que romper con ese circuito y buscar ir más allá, como los butocas lo hicieron y lo siguen haciendo. Así es, así es. Wow, Emilio, qué inspirador, te lo agradezco mucho, francamente, te agradezco profundamente todo esto, o sea, toda esta conversación, todos los temas que hemos tocado, como has visto, ha estado on fire nuestro chat, tanto en Zoom como en Facebook, ha sido inspirador para todos, así que te lo agradezco y nos veremos contigo seguramente en alguna charla, en algún lugar, en un espacio de formación. Espero que todos las demás personas puedan conectarse a nuestras prácticas corporales los siguientes lunes. Y siempre está Centro MB2, tanto en Facebook como en Zoom, como en Instagram, como en todos los lugares, difundiendo actividades, la investigación, la creación, etcétera. Gracias, Emilio, te agradezco mucho. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y por tu labor. Y pues fue un espacio súper cálido para mí, de verdad necesario, alimenticio. Te deseo el bien, Fernando. Nos encontraremos en otro momento siempre. Muchas gracias. Un abrazo y chao, chao. Adiós. Gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias, Nos veremos. amigas, amigos. Gracias por venir. Chao, chao.